Caput. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Bueno, es muy importante que el avión esté acá en la Argentina, es muy importante que podamos llevarlo a la ex-ESMA, fundamentalmente para hacer visible algo que era invisible, ¿no? Porque los desaparecidos no se ven. Y acá tenemos una prueba fuerte y visible de lo que fueron los vuelos de la muerte. Ese avión tiene una puerta trasera por el cual en pleno vuelo puede tirar gente. Actualmente estaba siendo utilizada para educación para los militares y hacían eso, tirarse en paracaídas por ese avión en pleno vuelo. Por eso esperemos que este avión no vuele nunca más y mucho menos con fines ni didácticos militares y mucho menos para tirar personas vivas al mar. Se habló ayer por primera vez de una ley contra el negacionismo. La verdad es que yo se lo dije a Cristina y a Massa que estaban ahí, que si ganábamos, por favor, hiciéramos esta ley. Y Cristina bien explicó que mientras ellos fueron gobierno no hizo falta, porque estaban realmente las leyes de derechos humanos muy presentes en toda la ejecución de su gobierno. Pero ahora, después del gobierno de Macri, que negó y que puso en duda y que dice el curro de los derechos humanos con esa falta de respeto, creo que hay que hacerla. Y además que los medios puedan decir lo que se le ocurra, tienen que ser, de alguna manera tienen que ser sancionados. No podemos seguir permitiendo que nos falten el respeto cuando ya el Estado Nacional nos faltó el respeto con la desaparición, muerte y tortura de nuestros familiares. La cuestión del negacionismo excede la de un caso particular. Y eso queda claro con una serie de fenómenos a los que asistimos hoy en día. Cuando observamos la forma en que distintos actores, principalmente de la extrema derecha, favorecen nuevos procesos vinculados a tesis de negacionistas. Lejos de constituir un fenómeno en declive, lo que ha quedado en evidencia es que el negacionismo está en pleno ascenso. A tal punto, esto es así, que las hipótesis planteadas hace algunos años, según las cuales el negacionismo contemporáneo era limitado y reducido y formaba parte de un proceso de residuos del pasado, se han evidenciado falsas. Hoy podemos hablar muy claramente de una serie de negacionismos, en plural, que incluyen diversas áreas. No se trata ya solamente del negacionismo de la Shoah, sino de nuevas formas de negacionismo en el siglo XXI, entre los cuales se involucran el negacionismo respecto del cambio climático o, por ejemplo, el negacionismo de la pandemia, el negacionismo por las víctimas palestinas, el negacionismo al genocidio a los pueblos originarios en el continente americano desde la colonia hasta nuestros días, el número de víctimas del régimen franquista, de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica en la Argentina, el genocidio armenio, sirio, iraquí, afgano. Estos temas se conectan muy claramente con la agenda y la filosofía de las nuevas derechas y, por lo tanto, están en el centro del debate público.
3 de 3, 3 presidentes parlamentarios autonómicos de Vox, gracias a los pactos entre la ultraderecha y el Partido Popular, y los 3 siguen el mismo patrón: ultraderechistas, ultracatólicos, antiabortistas, negacionistas de la violencia machista, del género, del cambio climático, negacionistas de todo aquello que suponga cualquier avance. 3 presidentes que, si por ellos fuera, retrocederíamos décadas en el calendario y tumbarían de un manotazo todo aquello que nos ha hecho una sociedad avanzada, moderna, igualitaria, en definitiva, respirable. Y no es una casualidad: si les das los mandos a la ultraderecha, esto es lo que pasa. Y esto es lo que ha hecho el Partido Popular, darle a Vox los mandos en la negociación. Y por eso Santiago Abascal se pasea por las comunidades, que por cierto niega, como el gran ganador de unos acuerdos que ni siquiera ha tenido que sudar. Lo último ayer en Extremadura, con ese giro de la candidata popular, María Guardiola, que había puesto pie en pared ante algunas de las cuestiones de la agenda ideológica que Vox está consiguiendo imponer, y que ayer ya rebajó un par de tonos su discurso. Ya habla de diálogo, de entendimiento, o alguien en su partido le ha dicho que no se puede poner tan digna, o la repetición electoral le ha asustado, las dos cosas que no son incompatibles. Vox ha conseguido romper la estrategia electoral del Partido Popular, que en las elecciones municipales y autonómicas consiguió opacar el discurso de gestión y económico del gobierno de Pedro Sánchez y poner en el centro del debate a ETA y a los pactos de la izquierda. Ahora es él quien tiene que responder de sus pactos, porque es él quien acuerda dar puestos de responsabilidad en comunidades y ayuntamientos a gente de perfil de los presidentes de las cámaras valenciana, aragonesa y balear. Es Alberto Núñez Feijóo el que ahora quiere hablar de otra cosa, pero no puede, porque el ruido que producen sus cesiones es tan grande y las consecuencias de estas cesiones son tan graves para la ciudadanía que le cuesta imponer otro relato, aunque su especialidad hasta ahora haya sido la de hacer ver que todo esto no iba con él. Ayer Pedro Sánchez estuvo aquí en la SER con Aimar y dijo una frase que yo creo que es una frase con la que se pueden sentir identificados muchos. Siento que hemos retrocedido 20 años en 20 días, dijo. Y es que la prisa de Vox por cerrar acuerdos y la facilidad con la que el PP cede empieza a dibujar una España en retroceso. Ángeles Barceló. Los negacionistas, que operan como Dobermans del pensamiento, no preguntan inocentemente por una cifra. No tienen una duda real y una vocación de conocer más y mejor un fenómeno. Lo que hacen, en rigor, es instalar una duda que contiene en sí el planteo negacionista. Es una duda directamente planteada para negar o aminorar los acontecimientos. Es una duda, en definitiva, que se instala para destruir la memoria y aspectos sustanciales de la comunidad democrática que se ha construido después de las dictaduras. Pero este tipo de preguntas por las cifras exactas no solo constituye una forma de negacionismo velado, en el marco de la duda, sino que es la piedra sobre la que se constituye posteriormente una historia alternativa. Y en la construcción de esas historias alternativas son los familiares que han sufrido pérdidas los que son responsabilizados de mentir y engañar, agrediendo y lastimando a las víctimas. Nuevamente vemos cómo el negacionismo invierte los roles y transforma a las víctimas en responsables de un engaño. Por estas y más razones es muy importante una legislación contra el negacionismo. De laboratorio. ¡Son muy violentos! ¡Agresivos! ¿Cómo van a venir así? ¿Qué se creen que somos? No pueden pensar por no tienen identificación, no tienen nada. Un tipo que se la banca, que lo demostró no solo esta semana, que lo vimos todos cómo se bancó con Temple, pero también se la bancó cuando metió preso a Milagro Sala y a Tupac Amaru. Así entregan a los detenidos todos golpeados. Y la pregunta es, ¿así se van a comportar si son gobierno? Digo, ante la protesta de un trabajador, ¿así va a reaccionar un gobierno de Juntos por el Cambio como lo hizo Morales en Jujuy?
Discúlpame que vuelva a estar en desacuerdo con vos. En Jujuy lo que hubo es violencia. ¿O no viste las imágenes de gente tirando piedras a la legislatura? Mire, Larreta, a mí justamente autos? yo nací, yo me crié en Jujuy, mi mamá tiene 70 años y estuvo al frente de una protesta sin ser militante de ningún lado. Le tuve que pedir por favor que vuelva a su casa, Larreta, mi vieja. Lo que está pasando en Jujuy es un estado de sitio permanente. Quieren tapar con el nombre de Milagro, a la que se dedicaron a estigmatizar durante años y años, para no mostrar la tremenda pueblada que hay en Jujuy. Viendo el avance desmedido de la represión que están sufriendo nuestros maestros, aquellos que nos enseñaron a leer y a escribir y a defender por medio de las palabras y las letras nuestra provincia y nuestra nación, nos vemos en la obligación de autoconvocarnos. Hemos decidido, como en el 82, salir a defender lo que es nuestro. ¡Ay, ese es el pueblo jujeño! ¡Ese es el pueblo jujeño! ¡Vamos, hermanos! ¡Por favor, pueblo! Robin, José, ¿qué nos pueden contar sobre lo que está ocurriendo hoy, aún hoy, en Jujuy? Existe por parte del gobierno una violencia institucional que se ha ido acrecentando y que se vio, digamos, a las claras en las últimas semanas. Nosotros salimos de Abrapampa hace un par de semanas recorriendo 250 kilómetros en lo que denominamos el tercer malón de la paz, como salieron también nuestros abuelos reclamando la titulación de nuestras tierras en 1946 desde Abrapampa. Desde allí es que empezamos a sufrir, digamos, hostigamiento, persecución también por parte de policía de civil y demás. Al llegar antes de la llegada de nuestra marcha, de nuestro malón a San Salvador de Jujuy, es que se empezó a ver versiones de que iban a aprobar la reforma y de alguna manera así fue. No obstante, nosotros continuábamos la marcha porque nuestra marcha era pacífica. Nosotros abogamos, digamos, por la verdadera paz en nuestra provincia. Luego de eso, en asambleas de comunidades reunidas en la Universidad de Jujuy, que nos brindó el espacio, es que decidimos movilizar, porque estaba aprobada la reforma, decidimos movilizar hasta el cruce de la Ruta 52 que va a Chile y el cruce de la Ruta 9 que va a Bolivia, en consenso y en asamblea de todas las comunidades. Y es allí que sufrimos ya el sábado pasado esta gran represión a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y es más, nosotros no queríamos, no era nuestra intención llegar a ninguna confrontación, no estábamos preparados para ninguna confrontación. Nuestras mujeres también mayores, mujeres con niños, mujeres embarazadas, es que se pusieron en la primera línea al frente como para poder evitar cualquier inconveniente con la policía. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión de este programa llamado Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Buenas tardes Nadia. Buenas tardes, Gladys. Quien les habla, Gladys Avellaneda, nuestra operadora Noelia Goldberg. Hoy Daniel Campiones nos va a acompañar, como siempre. Así que aquí estamos. Bueno, entre los audios que acabamos de escuchar están en los de Cecilia de Vicenti, hija de Azucena Villaflor, quien fue fundadora de las Madres de Plaza de Mayo y víctima de los llamados vuelos de la muerte. Este lunes pasado, 26 de junio, en el acto de la llegada del avión Esquivan PA-51 utilizado en esos traslados, la vicepresidenta de la Nación habló de la necesidad de impulsar una norma contra quienes relativizan o niegan el terrorismo de Estado o el genocidio. Nuestro programa del día de hoy
está dedicado a Alba Lancilotto. La recordamos que hace un año nos dejaba la querida Alba Lancilotto, exdetenida durante el terrorismo de Estado, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo y hermana de las mellizas Ana María y María Cristina Lancilotto, desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica en nuestro país. Fue la tía del nieto recuperado 121, Maximiliano Mena Lancilotto, hijo de Ana María y de Domingo Mena, sobrino de Alba. Su lucha inclaudicable por los derechos humanos y su apoyo a la causa por los crímenes del franquismo seguirán presentes por siempre en nuestras luchas. Bien, ahora tenemos un entrevistado. Tenemos una entrevista sí. a Juan Miguel Vaquero Zurita. Sí, especialista y divulgador de memoria histórica y derechos humanos, autor, entre otros, del libro El país de la desmemoria. Con él hablaremos sobre el contexto en general de este país en relación y en torno a la memoria después de las elecciones autonómicas y municipales y antes de las elecciones gubernamentales. En España. Sí. Buenas tardes, Juan Miguel. ¿Te encuentras? Sí, buenas tardes, compañeras. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás, Juan? Compañeras y compañeros de Argentina. Pues muy bien y encantado de saludaros de nuevo, Gladys, Nadia, Daniel, y bueno, por supuesto también este programa especial, ¿no? En memoria de Alba Lancilotto y de todas las mujeres que han luchado tantísimo por nuestras memorias colectivas, que son de ida y vuelta además, ¿no? Claro. De allí y aquí, y bueno, al final en este abrazo que hacemos, ¿no? Gracias. Juan, te extrañábamos. Hacía mucho que no te escuchábamos. Hola, ¿estás ahí, Juan? Me parece parece que se cortó. ¿Puede ser? Sí, parecía que se había cortado. Bueno, Juan, queremos hablar con vos, bueno, como lo dijo ya Gladys en su momento, para que nos, más o menos para que nos des un panorama general sobre cómo viene toda la situación en el país, en el Estado español, en relación a estas elecciones autonómicas y municipales y ya casi a la elección del gobierno. Quisiéramos saber cómo está el panorama por allá en estas últimas semanas. Sí, el momento es bastante complejo y es complicado, y después de las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo ha habido un retroceso en el sentido de que las fuerzas conservadoras han ganado peso, pero sobre todo la ultraderecha, que como sabemos está pues en medio mundo pues apretando y oscureciendo un poco los panoramas. Aquí también está ocurriendo en España, y esto está poniendo pues en peligro derechos humanos que ya están en cierto modo consolidados, aunque tengamos que seguir consolidándolos, y que son atacados de manera muy clara, ¿no? Desde este posicionamiento pues extremos. Aquí lo que ha ocurrido después de las elecciones municipales es precisamente esto. En cuanto a la memoria, que serían los derechos de las víctimas del franquismo, que como sabemos en España, pues desde hace más de 80 años se viene intentando luchar desde la sociedad civil, y con una lucha siempre a contracorriente, o casi siempre, del Estado español. En este momento pues se pone en peligro de nuevo todos los avances que se habían hecho en los últimos años. Ya desde los gobiernos pues, municipales y autonómicos, donde han cambiado y donde la extrema derecha y la ultraderecha que en España tenemos están cambiando y están atacando tanto la memoria y las víctimas del franquismo como otros derechos, el feminismo, los colectivos LGTBI, y bueno, el panorama entonces se complica bastante. Es un panorama un poco desalentador. Sí, además el próximo 23 de julio se confirman pues bueno, los pronósticos que desde algunas posiciones
se habla que la extrema derecha del Partido Popular pudiera ganar las elecciones y gobernar con la ultraderecha del partido Vox, que además es un partido que hace apología del franquismo y de la dictadura, como sabemos que en otros países ocurre, como Bolsonaro en Brasil o en otros lugares del mundo. Así que está en peligro la memoria de muchos derechos. Acá mismo en Argentina están también, están muy movidos en el mundo. La verdad que es muy preocupante. Y tenemos que activar de alguna manera algún movimiento internacional contra el fascismo nuevamente. O sea, está, pero hay que potenciarlo más con estos nuevos tentáculos que tiene, estas nuevas formas. Tenemos que hacer algo porque no pueden avanzar, no podemos dejarlos avanzar. Estaba pensando, Juan, en relación a qué están diciendo en estas últimas semanas sobre la ¿cómo se llama? Sobre la ley de memoria democrática. ¿Siguen insistiendo en que la van a anular? Sí, efectivamente. El Partido Popular, que es el partido que junto al Partido Socialista se ha ido alternando en el poder en esta etapa actual democrática en España, después de la dictadura de Franco, el partido ultra conservador, que nace además de varios ministros de Franco, también una anomalía de este país. El candidato a presidente del gobierno de este Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dicho públicamente que va a derogar la ley de memoria democrática en cuanto entre en el poder, si así los españoles le votan. Esto en cualquier otro país pues sería una situación bastante grave, porque está vilipendiando, está atacando los derechos fundamentales de las víctimas del fascismo español. Pero aquí realmente no ocurre nada, es decir, no le pasa rédito, no se le cobra estas jugadas, ¿no? Y estas declaraciones. Más bien yo diría que al contrario, pero efectivamente el Partido Popular, que es el partido de extrema derecha que ha gobernado repetidas veces España, ya dice que lo va a derogar. Por supuesto, la ultraderecha, que hace apología del franquismo abiertamente, tiene una de sus medallas ideológicas, será cortar la cabeza de la memoria y aplastar a las víctimas del fascismo español. Y ya lo están haciendo en ayuntamientos y en diputaciones y en regiones que ya están gobernando. Lo hacen y además sin ningún tipo de tapujos. ¿Sí? Te hago para mirarnos, ¿no? Porque de la derecha sabemos que no podemos esperar nada bueno, que esto que están anunciando es esperable porque es por lo que van, ¿no es cierto? Por lo que quieren volver. Sí. ¿Qué autocrítica harías al espacio desde el cual todos estamos, ¿no? Enfilados desde la memoria, la verdad, la justicia, los derechos humanos? Quizás la fragmentación y el no... Ahí está. Sí, el no hacer un camino común, ¿no? Y siempre quizás pensar que yo haría un poco más, aquel haría un poco menos. Bueno, yo creo que aquí, y en este caso, pues España en estas elecciones últimas de mayo ha habido claramente, ha habido ahí ese error de base, porque la pérdida de votos en total en todo el país, en el espectro de izquierda y progresista, no ha sido tanta como la pérdida de poder, es decir, de concejalías, de ayuntamientos, de municipalidades. ¿Por qué? Porque había una gran fragmentación en los partidos de izquierda. Estaba el Partido Socialista y luego una gran fragmentación. Eso ha provocado una pérdida en poder, porque muchos votos, digamos, que se han perdido. Hay una opción ahora para las elecciones generales, las elecciones para la presidencia del gobierno, que serán el 23 de julio, porque los partidos a la izquierda del PSOE, del Partido Socialista, se han unido, han formado una coalición, un nuevo partido, Sumar, y ahí parece que se están dejando de lado algunas diferencias que son absolutamente loables y perfectamente consensuables, pero como decíais anteriormente, estamos en un momento muy grave, en un momento histórico muy grave, y habéis dicho bien el término fascismo, está volviendo el fascismo, hay que decirlo claramente. Son
auge de los discursos de odio, van contra derechos, muy bien, pero todo esto es fascismo. Si no, los demócratas no nos unimos contra esto, estamos más en serio peligro, estamos abriendo la puerta a todo esto. Además, en el caso español, bueno, la anomalía de la derecha tradicional, pues es que también tiene una raíz en el franquismo, ¿no? Que el franquismo históricamente estuvo hasta ayer, y en otros países, por ejemplo, Alemania y en otros también, ¿no? A nivel europeo y en otros lugares del mundo, no se pacta con la ultraderecha, pero aquí sí, aquí lo están haciendo abiertamente. Claro, pareciera que a veces no se aprendió de la historia o no se volvió a leer, ¿no? Sí, correcto. Parece que estuviéramos repitiendo un poco todos los parámetros que se sucedieron en el convulso siglo XX, ¿no? Y que, si no me equivoco, Carlos Gardel también cantaba en Cambalache, ¿no? Y parece que vamos ahí, estamos repitiendo. Y tanto lo que ocurre en el espectro de los que están posicionados fuera de la democracia, fuera de los derechos humanos, de los derechos colectivos, y también desde los que estamos dentro del ámbito democrático, ¿no? Y que efectivamente hay que hacer autocrítica, hay que darse cuenta del momento tan peligroso que vivimos a nivel mundial. Tenemos en Argentina, como habéis dicho, y Bolsonaro en Brasil, y Donald Trump en Estados Unidos, y en Europa, Hungría, Polonia llevan muchos años ya gobernando, ahora en Italia una coalición de partidos fascistas, ahora en Grecia acaban de ganar la ultraderecha las elecciones. Es una mancha de aceite que se está extendiendo por todo el mundo. Totalmente. Y tenemos que intentar poner freno desde la democracia y desde los derechos. Totalmente. Juan, nos quedamos entonces con tus palabras y vamos a volver a llamarte muy pronto, si vos estás de acuerdo, por supuesto. Queráis. Gracias. Muchas gracias, sí, Juan. Siempre. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo igual, un abrazo grandísimo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estuvimos acá hablando con Juan Miguel Vaquero Zurita. Bien. Vamos. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencor. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. Bien, y en la columna de hoy de nuestra compañera Adriana Fernández vamos a escuchar la historia sobre Martín, el niño del sonajero. Buenas tardes a todos y todas. A los 87 años murió Martín Díaz Muñoz, más conocido como el niño del sonajero. En el año 2019, en la exhumación de una fosa en Palencia, donde estaban enterradas aproximadamente 110 personas, aparecieron los restos de su madre, Catalina Muñoz,
fusilada en 1936. Y junto a ellos, el sonajero de Martín, el más pequeño de sus 4 hijos, que tenía solo 9 meses. Catalina Muñoz Arranz era una mujer de 37 años que vivía en el pequeño pueblo de Cebico de la Torre, junto a su marido Tomás y sus hijos. Cuando los franquistas fueron a buscarla para asesinarla, tenía al sonajero en el bolsillo de su delantal. Su caso fue muy emblemático por el impacto que causó en la sociedad. Su historia fue redactada en libros y también sirvió de inspiración para una canción compuesta por Joaquín Carbonell llamada El sonajero de Martín. Ante tanta tragedia, solo queda el consuelo de saber que la búsqueda que realizó durante tantas décadas tuvo resultado. Martín consiguió recuperar los restos de su madre y darles un entierro digno. Y también pudo volver a sujetar entre sus manos el pequeño sonajero de su infancia. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio que nos envió Jorge Elbaum en relación a cómo dar batalla al negacionismo. Bueno, yo creo que pensar el tema del negacionismo parece como un debate necesario de cara a el regreso de los discursos fascistas que hoy se eufemizan como discursos de odio, ¿no? El discurso fascista es un discurso que fabrica enemigos al interior de la sociedad, a los cuales hay que deshumanizar, cosificar como paso previo a poder matarlos, secuestrarlos, torturarlos sin culpa. Se necesita un proceso previo de naturalización de ese otro contaminado, canceroso, choriplanero, enfermo, poseedor de una radicalidad insoportable, y bueno, a partir de eso se lo va instituyendo de todos los males y de que su presencia per se contamina el resto de la sociedad. Entonces hay que extirparlo, segregarlo, aniquilarlo, amordazarlo, o como dijo Larreta, terminar con el kirchnerismo. Terminar con el kirchnerismo, si uno es riguroso, más allá del sincericidio del candidato que se pretende Paloma, terminar con una parte de la sociedad supone obviamente, forzar una situación, porque implica el desconocimiento democrático de que esa parte de la sociedad tiene derecho a la existencia, a la expresión y a participar democráticamente del debate público. Cuando en vez de decir, bueno, nosotros vamos a debatir con el kirchnerismo y vamos a demostrar a la sociedad de que tenemos mejores ideas y que nuestras ideas suponen una posibilidad de integrar más, de superar la pobreza, etcétera, etcétera, en vez de decir eso dicen, vamos a terminar con eso. Y eso supone una frontera muy difícil de poder procesar para el segregado, ¿no? En tanto un tercio, pongamos, de la sociedad es kirchnerista, o se siente de alguna manera más o menos vinculado, identificado, o peronista, esa demanda por parte de la derecha de terminar, en realidad le falta parece exterminar más que terminar. Bueno, es un desafío muy grande porque supone la imposibilidad del diálogo político, ¿no? Si quieren terminar conmigo, a mí lo único que me queda es explicarles que en esta sociedad no hay que terminar con nadie, hay que ser capaces de poder convencer
a la sociedad sobre argumentos, sobre evidencias empíricas de lo hecho o lo no hecho, y bueno, y contrastar, y que la sociedad pueda contrastar eso. Lamentablemente la derecha argentina ha fracasado entre el 15 y el 19 con los globos de colores, y ahora viene por las balas, ¿no? Por la represión de las balas, como está mostrando en Jujuy. Yo creo que hay una relación muy fuerte entre esta fraseología de Larreta de terminar con el kirchnerismo y la represión en Jujuy. No solamente porque son concomitantes cronológicamente, sino porque son la expresión de lo mismo. Y en realidad tampoco el enemigo de la derecha es per se únicamente el kirchnerismo. Es el kirchnerismo, son los pueblos originarios, es el peronismo, es aquellos que defienden la utilización de un lenguaje con perspectiva de género, son las disidencias, bueno, es el mundo científico que se vio denunciado, acorralado y etiquetado y estigmatizado durante la pandemia. El fascismo que hoy, insisto, apela a discursos de odio, no soporta la existencia de un diferente que lo ponga en evidencia frente al espejo de lo que es. Si hay algo que la mente colonial no lo soporta, es aceptar de que que cualquier persona, incluso un descendiente europeo, no es más que un descendiente de los pueblos originarios. Somos hermanos, y esa fraternidad es la que no soportan, porque aceptarla supone reconocer derechos a esa parte de la sociedad a la cual desprecian. En ese sentido creo que el debate sobre el negacionismo es necesario, porque supone también negar la existencia de hechos verídicos en la historia, como el genocidio. El negacionismo tiende, por ejemplo, a decir que no son tantos, no son 30.000, son menos, como si en realidad el número hiciese una diferencia. La pregunta central es si hubo o no desaparición forzada de personas en Argentina, detenidos desaparecidos, robo de bebés, torturas a embarazadas. En la medida de que eso es incontrastable, bueno, esta gente negacionista lo que intenta es banalizarlo, reducirlo, empequeñecerlo, diciendo que no es tanto, es menos, como si ser menos realmente fuese hipotéticamente una razón para desvalorizar la necesidad de la memoria, verdad y justicia. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Bien. Y como dije al inicio en la presentación, siempre va a estar presente. Hoy está presente y nos acompaña la columna de Daniel, en la cual nos va a hablar sobre la vida y muerte de Andreu Nin, segunda parte. Lo escuchamos. Hoy queremos continuar con el tratamiento de Andreu Nin, su vida y su muerte. La vez anterior habíamos dejado en el momento que se inicia la llamada Guerra de España o Guerra Civil Española, y Nin intensifica sus tareas como revolucionario, con ese motivo, por supuesto, en la resistencia frente al golpe cívico-militar del 18 de julio. Tiempo después, cuando se constituye un Consejo de Gobierno en Cataluña, en el mes de septiembre, Nin pasa a ser consejero de justicia. Desde allí organizará los tribunales populares, sin dejar de mantener posiciones duras en la represión de los elementos considerados profascistas. Un reciente biógrafo, Andreu Navarra, ha hecho énfasis en que Nin trabajó para frenar la violencia incontrolada contra elementos derechistas
canalizándolas a través de una justicia legal. Las ejecuciones, el número de ejecuciones baja, monta una revisión del sistema de las sentencias de muerte para que no sean inapelables, y en otros campos legaliza el aborto, autoriza que se realicen bodas en el frente, lo que no estaba previsto, y sigue una política penitenciaria humanitaria con los prisioneros de guerra. En el mes de diciembre de 1936, el comunismo oficial, que en Cataluña tenía la denominación de Partido Socialista Obrero Unificado, presiona para desplazarlo del cargo de consejero de justicia. Los libertarios anarquistas que formaban parte de ese Consejo de Gobierno de Cataluña no lo defienden aún y es efectivamente desplazado. ¿Por qué se lo cuestiona? Por trotskista. Nin había sido un decidido y militante trotskista, había roto con Trotsky ya hacía un tiempo, ese detalle no importaba, y de la acusación de trotskista se pasaba en esa época de auge de los procesos estalinistas en Rusia rápidamente a las acusaciones de espionaje, de traición, de ser agente de servicios extranjeros, por ejemplo los nazis, y estas imputaciones se vierten bastante rápido y con intensidad creciente sobre Nin y sobre su partido, el Partido Obrero de Unificación Marxista que mencionamos en nuestra intervención anterior. El POM en general y Nin en particular molestaban por ser fuertemente críticos de la incidencia soviética en el conflicto y de la política del comunismo oficial, a la que caratulaban de contrarrevolucionaria y favorecedora de una derrota. Ellos eran partidarios de profundizar el proceso revolucionario que consideraban iniciado el 19 de julio de 1936, cuando fuerzas populares hicieron fracasar el golpe en Barcelona y en el resto de Cataluña. Los paumistas, además, apreciaban el papel de las milicias y estaban en contra de su suplantación por un ejército regular. Los periódicos del partido no retaseaban críticas incluso al propio Stalin, a quien señalaban como el padrecito que condicionaba todas las acciones y opiniones de los comunistas españoles. Estas críticas al líder máximo seguramente fueron tomadas en cuenta y es posible que hayan tenido que ver con el desencadenamiento de la persecución. Después de los sucesos de mayo de 1937, que hemos reseñado en otra de nuestras breves charlas, la persecución y las acusaciones más que dudosas se incrementaron. Y a mediados de junio se planteó la ilegalización y el arresto de toda la dirigencia del partido. Y esto tuvo requerimiento de parte de agentes de la inteligencia soviética que actuaban en España, con un general, Alexander Orlov, al frente. Circularon las acusaciones de traición a la que habíamos hecho referencia, y esto incluyó la falsificación de pruebas con las que se intentaba demostrar la entrega de información militar al enemigo. Eran pruebas de falsificación bastante evidente para quien tuviera un poco de espíritu crítico, pero en el clima persecutorio que se había instalado eran aceptadas como verdaderas por muchos. Nin fue detenido junto con el resto de la dirigencia partidaria, pero poco después de ese arresto se lo separó del grupo dirigente del POM y ya no volvería a aparecer. Luego se ha determinado que lo trasladaron de Barcelona a Madrid y de ahí a un lugar de detención clandestina en Alcalá de Henares, de donde ya no saldría con vida. En ese lugar sufrió atroces torturas. Todo indica que el dirigente secuestrado no pudo ser doblegado por quienes lo atormentaban y persistió en no aceptar las imputaciones que se le hacían ni involucrar a ninguno de sus compañeros.
La decisión del traslado y secuestro fue llevada adelante con participación del Director Nacional de Seguridad de la República, el teniente coronel Antonio Ortega, de militancia comunista, y tuvo también involucramiento en los hechos el ministro de Educación y Sanidad, también comunista, Jesús Hernández. No pusieron al tanto al ministro de Gobierno, Julián Zubaizagoitia, quien era el que en teoría tenía competencia sobre casos de este tipo, y tampoco estuvo al tanto el titular de Justicia, Manuel Dirujo. Se multiplicaron los reclamos por su aparición, dirigidos a la jefatura de gobierno, que ya ejercía el dirigente socialista Juan Negrín, en reemplazo de Francisco Largo Caballero. Las paredes se poblaron de inscripciones que preguntaban dónde está Nin, y al lado debajo de las mismas solía aparecer una respuesta sarcástica: en Salamanca o en Berlín. Era en alusión al cuartel general de Franco o a la capital nazi. Se insistía en que era un espía que trabajaba para los llamados nacionales o bien era un agente directo de Hitler. Comenzó a circular una versión que reconocía que Nin había estado en Alcalá y alegaba que había sido liberado a la fuerza por personal de la Gestapo. Otra historia fabricada. Hasta se suponía que los supuestos libertadores habían perdido una cartera con documentación alemana. Se quería dar así respaldo oficial a la creencia de que sus supuestos jefes lo habían conducido a Berlín. Nada se esclareció ni se establecieron responsabilidades. Un gran incentivo para echar tierra sobre el asunto era no perturbar el vínculo privilegiado con el Estado soviético, principal abastecedor de armas y otros bienes y equipos para el ejército de la República. En la mirada de Negrín y sus seguidores, no se podía seguir resistiendo sin el respaldo material de la URSS. Los restos de Andreu Nin nunca fueron encontrados, como dijimos. Nadie asumió la responsabilidad para su asesinato. Lo cierto es que en España en guerra, la suerte corrida por el dirigente catalán fue un fuerte golpe a la moral de quienes arrostraban el conflicto pensando en un desenvolvimiento inmediato de la revolución, y constituyó una silenciada marca de sangre que quedó en el interior del campo republicano. Albert Camus escribiría varios años después que la muerte de Andreu Nin representa un giro en la tragedia del siglo XX, que es el siglo de la revolución traicionada, para la reflexión y la crítica de los acontecimientos, algunos funestos, que ocurrieron durante el conflicto español. Sí, esto me hace recordar un poco a lo que estábamos hablando con Vaquero, ¿no? De los fraccionamientos y esto, ¿no? Es como que estas cosas que pasaron y que vuelven a pasar y tantos años después, con diferentes matices, ¿no es cierto? Quizás con no tanta violencia, pero alguna vez quizás terminemos de entender que tenemos que amalgamarnos un poquito más. Y no, yo creo que más bien hay que unificar en la acción, tenerlo muy claro, tener ciertos principios o líneas bisectrices de unidad y poder convivir en esas diversidades de pensamientos, porque bueno, es así. Claro, no negar lo que uno piensa ni bajar banderas, sino tratar de poder convivir para poder hacer algo compacto, firme, duradero, y para evitar estos avances que yo creo que lo más habido. importante hubiese, como la enseñanza también es esto, hay que legislar, porque bueno, en los procesos de memoria histórica es como el ejemplo alemán. Se tiene que el negacionismo se tiene que sancionar. Claro, tal cual. Entonces tiene que haber una ley. Tal cual, así es. Bueno, ahora vamos a escuchar un poema de la voz de Luis Pastor, Recuerdos. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón,
al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador, que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente, de comparsa al trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor, a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata, y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años, despistados periodistas, que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz, y así van para más de 30, con la pregunta de marras, tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, como la Bordeta, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad, un CD debajo el brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Hermoso este poema. ¿Qué fue de los cantautores? De Luis Pastor. Una maravilla. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo. Vamos a escuchar un tema musical, pero ahora vamos a decir que estuvo en la conducción quien les habló, Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín, en los columnistas Daniel Campione, Adriana Fernández, la tríada de las pedagogías y corresponsales al lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la operación, la magia de nuestra técnica Nadia Goldberg, Noelia Goldberg, por favor. Hiciste una mezcla. Noelia. Bien, y en la producción, Nadia Mallorquín. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Bueno, y ahora vamos a escuchar el tema 5 siglos igual, con León Gieco, y la versión le acompaña Animal. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad, Salud y República. banderas rotas, soberbia y
piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor